Ahora sí. Muy buenas noches para todos. Para José, que está con nosotros, José Eduardo Moreno. Hoy, día 17 de agosto, siendo las 7:12 de la noche, iniciamos nuestro evento académico de hoy. Yo lo tengo aquí en mi presentación como ¿qué persigue el régimen de precios de transferencia y cómo se concreta? Entonces, sin más preámbulos, le doy la palabra a José Eduardo Moreno y bienvenido. Ya todos saben, pues, que cómo es la metodología. En una horita hacemos el break para las preguntas y el resto de preguntas al finalizar. Ok. José Eduardo, bienvenido. Bueno, muchas gracias, María Janet. Gracias por invitarme. Y pues gracias a las personas que se han conectado por pues, la oportunidad de contarles un poco acerca de estos temas de precios de transferencia, que parecen un poco extraños en algunos casos, pero en realidad cada vez se hacen mucho más recurrentes en ocasiones. Y esta conferencia nace precisamente porque se desconoce mucho acerca de las obligaciones y estamos viendo compañías con 4 y 5 años de omisiones en precios de transferencia y pues teniendo que definir qué hacer con una cantidad de sanciones pues que son significativas para empresas que realmente no son tan grandes y que tienen operaciones con vinculados de 1.500, 2.000 millones al año, o operaciones con paraísos fiscales y pues que no sabían que tenían que presentar reportes de precios de transferencia. Entonces, quiero contarles un poco acerca del contexto, porque eso nos ayuda a entender de qué se trata los precios de transferencia y cuándo es que tenemos entonces que buscar o evaluar si una compañía se encuentra pues, sujeta al régimen. Este contexto se enriquece este año, o digámoslo así, se pone un poco más complejo este año, por la aparición de dos obligaciones de reporte. Entonces, primero les voy a explicar qué es lo que está sucediendo. Estamos en un contexto globalizado, aparentemente se habla de que podría haber una reversión de la globalización con lo que ha sucedido, con la pandemia, cómo China fue capaz de paralizar el mundo, cómo al cerrar un puerto internacional se generó un caos logístico, cómo los países comienzan a verse afectados por por la inflación, por la tasa de cambio. Entonces se dice, bueno, probablemente la globalización tenga que modificarse un poco, pero esto no va a desaparecer. Y en ese orden de ideas lo que tenemos alrededor del mundo son oportunidades. Oportunidades que las empresas que han podido salir del país o empresas que su dinámica es naturalmente multinacional. Tenemos multilatinas, que son las latinas que salen al exterior, y tenemos multinacionales, que son estas grandes compañías que van por todo el mundo. Entonces vemos que hay diferentes situaciones en ese mundo globalizado. Por ejemplo, eficiencias de producción. Entonces vimos cómo China crece de una manera importante, cómo India crece en unos pocos años, porque ofrecen eficiencias de producción a empresas norteamericanas, europeas, y entonces van y toman esa mano de obra barata que hay allá y hacer unos desplazamientos de tecnología. Entonces, esas empresas que antes podrían fabricar todo en Estados Unidos, ahora fabrican desde China, desde India, con unos vínculos muy importantes en Estados Unidos. Aparecen los objetivos estratégicos y es para poder entrar a ciertos mercados, tienen que incorporar compañías en esos mercados. Entonces vemos empresas que tienen plantas en México, en Brasil, en Colombia, en Estados Unidos, en China, en España. Eh, y entonces eso también lleva a que hayan diferentes localizaciones y relaciones multinacionales. Objetivos de mercado. En la medida en que hay mercados que les resultan interesantes,
y pues quieren expandirse a diferentes lugares y para eso necesitan centros logísticos, necesitan plantas de producción, necesitan centros de distribución y eso se va ubicando estratégicamente, por ejemplo, en Colombia. Eh, Hay lugares donde hay mayor eficiencia tecnológica, entonces allá hay mayor investigación, entonces allá se ubican las plantas de diseño, eh, los temas de mano de obra, por ejemplo, hay por en las empresas de software. Colombia está lleno de empresas extranjeras donde aquí lo único que hay es mano de obra y afuera está la parte comercial, la parte de diseño, ingeniería, y los procesos de implementación. Pero Colombia, podríamos decir, por ejemplo, que hay empresas en Estados Unidos que tienen 10 empleados y en Colombia 400 y todos son ingenieros. ¿Por qué? Porque la hora de ingeniero en Colombia puede costar 100.000 pesos, mientras que en Estados Unidos puede costar $500, ¿sí? Pues en venta. La existencia de regímenes especiales. Hay países que tienen, por ejemplo, como nosotros que tenemos las zonas francas. Bueno, en otros países se llaman zonas libres o que tienen regímenes especiales de baja tributación, donde no se, donde, por ejemplo, el costo financiero es más bajo, donde no se graban los intereses que se generan. Caso concreto, Estados Unidos, donde no se graban rentas internacionales. Bueno, los regímenes especiales también están por todas partes. Otros modelos donde el costo financiero es muy bajo. Entonces vemos cómo mientras en Colombia una tasa de interés puede estar siendo muy buena de entre el 9 y el 10%, en otros lugares se consiguen tasas del 4, del 5 y se llegaron a conseguir tasas del 1%. Entonces, con todo ese mercado, con todas esas oportunidades abiertas alrededor del mundo, esto, pues claramente lo que le dice a quien tenga la posibilidad, la visión y la capacidad y le resulte viable financieramente, le dice, pues, hombre, es que ¿para qué se queda haciendo negocios en un lugar con todas las limitaciones que eso conlleva si podemos conseguir un montón de cosas buenas como mano de obra barata, plata barata, mayores eficiencias logísticas, menores tasas impositivas y entonces eso hace que unos grupos crezcan o se expandan y comiencen digamos, a configurarse como multinacionales o con operaciones internacionales. En ese contexto, entonces, nacen los precios de transferencia. ¿Por qué? Porque todos los estados, no solo el estado colombiano, todos los estados regulares buscan plata. Todos tienen que recaudar, ¿sí? Entonces, en ese contexto, todos están haciendo más o menos lo mismo. Todos están buscando información, están cazando a sus contribuyentes, están buscando dónde están las rentas, están asegurándose de que todos paguen lo correcto o al menos lo justo en cada una de las jurisdicciones. Y una de las medidas más novedosas que empieza a regir este año es el Registro Único de Beneficiarios, que nos va a afectar precios de transferencia. Voy a pasar muy rápidamente en este tema. Para poder identificar las relaciones entre compañías, relaciones locales e internacionales, hay que saber quiénes son los dueños finales. O lo que llamamos beneficiarios finales. Y esos beneficiarios finales siempre son personas naturales. O sea, al final no importa cuántas cadenas de compañías se hayan armado, con cuántos contratos y encargos fiduciarios. Al final tiene que ser una persona natural la que es la beneficiaria de todo el modelo. Una o varias, pero son personas naturales, por eso lo resalto. Entonces, en Colombia vamos a tener que reportar por personas naturales que posean más del 5% del capital de la compañía o más del 5% del derecho a voto, porque pues hay estructuras donde me dan el 1% de acciones, pero yo puedo tener el 90% de los derechos de voto. El 5% de los activos de la entidad, cuando estamos hablando ya no de sociedades donde tenemos participaciones societarias y derechos políticos, sino que estamos hablando de contratos, de encargos fiduciarios, de fundaciones de interés privado internacional, o que tengan más del 5% de derechos sobre los rendimientos utilidades, que esto sí puede pasar, por ejemplo, en una SAS, donde yo puedo tener el 1% de las acciones, pero el 20% de los rendimientos, de derecho a rendimientos, como también puede pasar en otros encargos donde no hay participaciones o divisiones accionarias, pero sí hay participación, digamos, en el negocio.
o que por algún tipo de modelo tenga control de la entidad. Esto lo vemos mucho, por ejemplo, en las acciones, en las antiguas sociedades por comandita, en comandita por acciones, comandita simple. También lo podemos tener a través de acuerdos societarios internos, lo tenemos en las entidades, en las fundaciones de interés privado, no las fundaciones normales que conocemos, o las fundaciones o los encargos fiduciarios también. También se dice entonces que cuando una persona tenga estas condiciones, vamos a tener que informarle a la DIAN quién es para la sociedad, de forma directa, indirecta o conjunta, es decir, tiene las acciones, a través de un grupo de compañías se hace dueño de las acciones de otra empresa, y ahorita vamos a ver muchos de esos modelos indirectos, o de forma conjunta, cuando se hace a través de grupos familiares, en primer y segundo grado de consanguinidad, primer y segundo grado de afinidad civil o único civil, que es por adopción. Entonces, cuando son grupos, hay parentesco, se dice que ahí puede haber control conjunto, y eso se debe entender. Entonces, si yo tengo el 2% y mi esposa tiene el 6% de la sociedad, ahí hay una participación conjunta. Excepcional, cuando el modelo esté tan enredado, tan súper elaborado, que no se pueda identificar ninguna de estas variables, entonces vamos a tener que decir, venga, entonces reporte como beneficiario al representante legal o a quien sea el apoderado o el protector o el que sea que esté ejerciendo esas funciones en la entidad. Y cuando hablo de figuras internacionales acá, lo hago porque eventualmente pueden haber sociedades o contratos en el exterior que tengan que reportarse en este registro único de beneficiarios. Listo. Entonces, aquí pues les muestro rápidamente, primer y segundo grado son suegros, padres, hijos, yernos, nueras, abuelos, hermanos, nietos, cuñados y los adoptivos. Es decir, hasta este punto, perdón, acá, todo esto, una sociedad o un contrato donde haya este tipo de relaciones, se suman las participaciones para hablar de control conjunto. Y pues nos llevará a que los tenemos que reportar, aunque individualmente no cumplan. Bien, entonces, ¿quién debe reportar en el registro único de beneficiarios? Pues las personas jurídicas, los establecimientos permanentes. En las jurídicas se habla de sociedades comerciales y también las entidades sin ánimo de lucro, las entidades sin personería jurídica, y estamos hablando de los contratos de colaboración empresarial, encargos fiduciarios. Y cuando hablamos del punto de nacionalidad, pueden ser nacionales o extranjeras. Es decir, cuando por ejemplo, una sociedad que yo he incorporado en otro país, el que sea, no importa si es paraíso fiscal o no, y esa sociedad no puede demostrar sus operaciones allí, su administración allí, y ahora con la reforma tributaria se plantea que tiene que demostrar sus decisiones de negocios del día a día allí, en esa jurisdicción, es decir, tiene que tener presencia física y planta de personal. Esa sociedad, para efectos del impuesto sobre la renta, no se considera extranjera, se considera colombiana. Y en ese orden de ideas tendría que cumplir con obligaciones tributarias en Colombia. Entonces, esas tendrían que, primero, obtener un RUT en Colombia, hacer su registro en el RUT y obtener un NIT, y habría que reportarle los beneficiarios finales. Entonces me preguntarán, bueno, pero ¿y eso ya en el exterior qué? Si eso por allá está, a veces pareciera como escondido. De hecho, traemos pues como la imagen de que tener dineros, inversiones en el exterior era garantía de que no se podían detectar. Hoy por hoy Colombia tiene acceso a intercambios automáticos de información porque pertenece a la OCDE con más de 290 jurisdicciones. Tiene intercambio de información con Panamá por el convenio que firmaron y que está operando desde el año 2019. Y tiene intercambio de información con Estados Unidos y con todos los países con los que Colombia tiene convenio para evitar la doble imposición. Cada convenio trae una cláusula de intercambio de información. Es decir, hoy por hoy la red de información es muy grande y esto mismo lo están haciendo el resto de los países. Con menor o con mayor rigurosidad, sí,
con unas condiciones diferentes, sí, pero eventualmente puede haber información donde se pueda llegar a cruzar y establecer esas conexiones entre compañías y poder entonces ver un grupo económico ya claramente identificado. De hecho, hoy por hoy hay bases de datos, hay empresas o páginas que venden datos y y que nos venden esta información. Inclusive a nivel Colombia ya se empiezan a ver bases de datos donde hablan de que puedo rastrear las vinculaciones. Entonces, lo que quiero mostrarles es que eso es un entramado de información que cada vez se va volviendo más y más complejo en beneficio de las administraciones tributarias. Entonces, ¿qué impactos colaterales? Pues bueno, las entidades controladas del exterior, porque se van a identificar las personas naturales residentes en Colombia, y pues obviamente allí se podrían identificar las rentas potenciales. El régimen, ¿por qué la S? Tengan cuidado cuando tenemos una sociedad en Colombia y esa sociedad le pertenece a una sociedad extranjera y esa sociedad extranjera a su vez le pertenece a unos socios colombianos. Resulta que para poder informar esto me toca mostrar la trazabilidad hasta el socio colombiano. Entonces, esa información va a quedar registrada en las bases de datos de toda la estructura, o por lo menos la van a poder rastrear. Y cuando crucen, por ejemplo, con Panamá, pues van a ver que este colombiano tiene inversiones en Panamá y al mismo tiempo esta empresa o este colombiano tiene inversiones en Colombia, entonces van a poder vincular las dos compañías. Van a poder identificar eventualmente entidades que están que deberían tener sede efectiva de administración en Colombia, o por lo menos van a quedar rastros para verlas. Con precios de transferencia se van a poder establecer los vinculados, y en el tema de grupos empresariales, que yo no sé cuál es el miedo que le tienen las empresas o las personas a declararse grupo empresarial. Finalmente es una obligación de reporte más, no hay que pagar si lo pillan omitiendo la obligación, o sea, la sanción, pero aquí se van a ver con mayor claridad los grupos empresariales, o por lo menos van a empezar a vincularlos más. Entonces, es un tema pues, que hay que prestarle atención, pero pues, estamos enfocados en precios de transferencia. Van a poder ver allí la identificación de la persona y el país donde fue expedida esa identificación, si es cédula, registro de ciudadanía, green card, lo que sea. La identificación fiscal o el equivalente, o sea, el Tax ID, el número de identificación de contribuyente, el NIT, nombres, apellidos, fecha y país de nacimiento, nacionalidad, datos de ubicación y localización, es decir, dónde reside y cómo lo voy a ubicar, dirección, teléfono y correo electrónico. Criterio de determinación, por qué considera que es un beneficiario final, con cuánto participa, el porcentaje de rendimiento que tiene o el derecho que tiene sobre rendimientos, cuándo arrancó la obligación y cuándo finaliza. Esto también va a ayudar a la administración tributaria a definir desde cuándo hay omisión de obligaciones, incluyendo las de precios de transferencia. ¿Sí ven? Entonces, es un tema que va a ir acotando un poco las posibilidades de mantenerse omiso en algunas obligaciones. Estamos hablando solo de lo tributario. Luego aparece el sistema de identificación de entidades sin personería jurídica. Sobre ese no voy a ahondar, pero esencialmente en lo que consiste es en registrar contratos. Claro, todos aquellos contratos mercantiles o civiles que no están obligados a una escritura o a un reconocimiento, como sí lo es las sociedades, sino que son totalmente privados, yo tendría que venir a registrarlos acá. Así como los consorcios de uniones temporales se registran en el RUT cuando van a contratar con el Estado y van a ejecutar labores en cabeza del consorcio de unión temporal, estos otros contratos también tendrían que hacerlo. Y al registrar el contrato, después tengo que registrar los beneficiarios finales. Para eso es esto. Primero registro la figura que está captando patrimonio y rentas y luego registro a los beneficiarios finales. Con lo cual, pues se nos vuelve... bueno, y nuevamente la nacionalidad. Cuando alguno de estos contratos, por ejemplo, un trust
internacional, un encargo fiduciario, realice o cualquier otro tipo de contrato donde sin importar el nombre, lo que hace es que acumula patrimonios y rentas. Y resulta que a ese contrato le da por hacer inversiones directas en Colombia, no a través de sociedades, sino, por ejemplo, comprando inmuebles, abriendo cuentas bancarias, comprando títulos, valores. Entonces, ese contrato también se tendría que inscribir y tendríamos que reportar los beneficiarios finales. Bien, bueno, y también a través de esta información pues se va a poder establecer con claridad cuándo arranca el contrato, cuándo finaliza, quién lo administra y desde cuándo están corriendo las obligaciones. Entonces, en ese contexto internacional de intercambio de información, con este tipo de información circulando por todas partes, pues vamos a tener un contexto donde la DIAN va a poder identificar los omisos en precios de transferencia, porque va a poder ver esas vinculaciones empresariales con mayor claridad. Hay sanciones por no actualizar, por no inscribir. Son sanciones que algunas son bajas, otras podrían ser altas por cuando la administración me obliga. Si lo hago voluntario, tarde o mal, yo puedo tener sanciones bajitas, una VT por día, 2 VTs, si lo hice mal, 100 VTs por el error o por la omisión de información, pero si la DIAN me obliga, entonces es el 0.5 de los ingresos o el 0.5% del patrimonio bruto, y en todo caso se requiere la debida diligencia, es decir, usted tiene que guardar pruebas de que sí solicitó la información, de que sí buscó, de que sí presionó, para efectos de evitar que las responsabilidades recaigan sobre la empresa, ¿sí? Que el otro, porque se presume que si esta información se omite para efectos de ocultar rentas, se presume que el provecho tributario es para la empresa local y entonces es a la que sancionan y es a la que le podrían aplicar los regímenes digamos, penales por omisión de activos, por inclusión de pasivos inexistentes o por ocultamiento de rentas. Bueno, hay unos tiempos, esto para resumirlo muy rápidamente, hay actualizaciones, novedades, cambios, finalizaciones, hay que hacerlos de manera periódica. Pero eso más adelante, si quieren, María Janet, se los cuento en detalle en otra conferencia. Nada, si entremos pues el tema... Así será, mi José, muchas gracias. Bueno, entonces ya en precios de transferencia propiamente, en ese contexto, cuando les decía, mire, hay operaciones multinacionales, resulta que en algún lado, cuando se configuran estas vinculaciones, que es el punto clave de todo, y usted dice, mire, aquí hay empresas vinculadas, de una piensa en precios de transferencia. Es posible que tengamos algún tipo de obligación en precios de transferencia. ¿Por qué la vinculación es tan importante y por qué es el primer indicio? ¿Y por qué andan buscando las vinculaciones por todas partes? Porque la principal característica es que si hay en algún punto de la cadena de compañías, hay algún punto donde se puedan tomar decisiones y moldear, modificar o manipular de alguna manera las utilidades, entonces uno podría pensar, ahí nace una presunción, aquí es totalmente al revés, se presume que hay evasión o elusión, y entonces el Estado dice, pues yo quiero saber, yo quiero que me demuestre primero, yo no sé si usted realmente es un evasor, pero quiero que me demuestre que no. Y para eso me va a hacer estudios de precios de transferencia. ¿Por qué? Porque usted tiene vinculado. Entonces, ¿quién me dice a mí? Usted no me está dejando las utilidades en Delaware, Estados Unidos, donde paga la mitad de los tributos. O que usted no me está trasladando rentas para Hong Kong, para Islas Vírgenes, para Panamá o para Uruguay. ¿Sí? O quién me dice a mí que usted puso la casa matriz en Chile no fue por un tema estratégico, sino porque allá se paga el 27% renta, mientras aquí tenemos un 35% más impuesto a los dividendos y con la posibilidad de subir el impuesto a los dividendos.
Entonces yo quiero que usted me demuestre que usted sí me dejó las utilidades que son. Listo. Entonces la vinculación es el punto de partida porque donde hay vinculación existe la posibilidad de que alguien esté tomando decisiones que estén moldeando de manera arbitraria los resultados de las compañías en los diferentes países. Por eso siempre se habla de comparable con terceros no vinculados. Claro, cuando es una operación entre dos terceros que no tienen nada que ver, diferente a la relación comercial que están estableciendo, pues es claro que cada uno va a jalar para su lado, cada uno va a velar por sus intereses. Entonces cada uno va a tratar de sacar la mejor utilidad posible, ¿sí? En ese orden de ideas, lo que busca el régimen de precios de transferencia a través de su metodología es que se demuestre eso, que usted, a pesar de que eran vinculados, trató de sacar el mejor provecho posible para el país en materia pues de utilidades. Eso nos lleva entonces a que existen tres puntos de verificación o tres tipos de relaciones que nos pueden generar estar en precios de transferencia. Entonces, el primer elemento es la vinculación, ¿cierto? Estamos en un grupo de varias compañías o de varios declarantes de renta. Pueden ser personas naturales también. Y estamos en Colombia. Entonces, si estamos en Colombia, puede la empresa colombiana o la empresa extranjera podría hacer operaciones de esta forma. Esta relación Colombia-exterior ya es un indicio adicional que me tiene que hacer preguntarme, ¿hay vinculación con una empresa en el exterior o del exterior con Colombia? Entonces podemos estar en precios de transferencia. La segunda relación es entre Colombia y zona franca. ¿Listo? Entonces, estoy haciendo una operación con un vinculado en zona franca, posiblemente estoy en precios de transferencia. Y hay una tercera relación que no es tan estricta, pero que me lleva a precios de transferencia y es con paraísos fiscales. No requiere que yo sea vinculado o que me tengan que demostrar que sea vinculado. El solo hecho de que sea con un paraíso fiscal ya me lleva a precios de transferencia. Y aquí nace un grupo grandísimo de compañías que han estado omisas en materia de precios de transferencia. ¿Quiénes? Los importadores. Hubo muchos importadores que o bien establecieron empresas en paraísos fiscales, caso típico Hong Kong, o que les facturaban desde esos paraísos fiscales. Caso típico Hong Kong, porque en los últimos años uno preguntaba, ¿y esto de dónde viene? De China. Y resulta que Hong Kong está clasificado por Colombia como paraíso fiscal. Y no lo ha sacado a pesar de que hubo una resolución, un comunicado de la DIAN diciendo que, pues, que era un país, una jurisdicción normalizada, pero el decreto reglamentario que definió los paraísos fiscales no se modificó. Se salió en el 2013, sacó una lista larga de paraísos fiscales. Hubo una modificación en el 2014 donde sacaron a Panamá, por ejemplo, pero solo sacaron 4 jurisdicciones. Y Hong Kong sigue allá, o sea, no fue excluida en ese momento y hoy por hoy sigue siendo un paraíso fiscal para Colombia, al menos legislativamente. Entonces, todas esas importaciones que llegaron facturadas desde Hong Kong hacían que yo quedara en una de las premisas de precios de transferencia. Usted hizo transacciones desde Colombia con un paraíso fiscal. Entonces, ahora hablemos de la configuración de esa vinculación. Nuestra legislación de precios de transferencia habla de subordinación, también plantea algunos vínculos indirectos y plantea operaciones de triangulación. En la subordinación es evidente que hay una vinculación, que hay un control desde Colombia hacia el exterior o del exterior hacia Colombia. En el vínculo indirecto hay otros, por ejemplo, los grupos de familia, ¿sí? Lo que les mencionaba ahora, la participación conjunta. Y en la triangulación es cuando utilizo empresas parapeto, empresas, digamos, opacas, que lo único que hacen es tratar de meterse entre dos vinculadas como para que no se vea tan evidente que están operando las vinculadas en compra y venta. Entonces veamos estos primeros supuestos. Más del 50% del capital le pertenece a una matriz.
las sucursales que le pertenecen al 100% a la matriz, las agencias, los establecimientos permanentes que son una forma, para no darle muchas vueltas, parecidas a las sucursales, ¿sí? Y cuando operan dos subsidiarias de la misma matriz. Yo sé que esto es lenguaje impuesto, lenguaje código del comercio, porque yo sé que para NIF, digamos que no, las subordinadas no existen, sino que todas son subsidiarias, pero bueno, pues, digamos que vamos a tratar de analizarlo en este contexto. Entonces, claramente una matriz puede tener el control total de esta subordinada y a su vez esta subordinada de estas dos subsidiarias. Cuando, o más del 50%, el 51, el 55, o hasta hacer una sucursal y abrir unas subsidiarias, ¿sí? En este esquema básico, que es muy común, y vamos a decir que esta es la colombiana. Cualquier operación que esta colombiana haga con esta subsidiaria, con su controlante directa o con su matriz, es una operación sujeta a precios de transferencia, en principio. Entonces, voy agregando más elementos: contexto internacional, grupos internacionales, vinculación, exterior, zonas francas, paraísos fiscales. Y ahora, es que la operación no se hizo con la que la controla, sino con la subsidiaria. No importa, hacen parte del mismo grupo. Alguien por aquí o por acá puede tomar la decisión de que usted le venda más barato a ella, para dejarle más utilidades a ella que a usted en Colombia, por ejemplo, o que la materia prima, la subordinada, se la venda más cara a usted, para que las utilidades se queden en la subordinada y no en Colombia, por ejemplo. En este modelo, entonces, tendríamos participaciones indirectas. Esta no la controla, tiene el 28% en esta línea. Esta tampoco la controla, tiene el 30%. Y a su vez esta también tiene participación y tiene el 15%. Es decir, si yo las miro de forma individual, ninguna la controla, pero resulta que todas son controladas por la misma matriz. Entonces, cuando yo sumo las participaciones, resulta que sí están controlando a la colombiana. Entonces, cada vez que ella haga operaciones con esta subsidiaria, con esta subsidiaria, con esta subordinada, con esta o con la misma matriz, vamos a hablar de que son operaciones sujetas al régimen de precios de transferencia. Eso es participación indirecta. Otras variables que están contenidas en el régimen de precios de transferencia. Indirectamente se tiene más del 50% del capital. Indirectamente, la entidad sin personería jurídica, una entidad sin personería jurídica tiene más del 50% del capital. Miren que aquí entran nuevamente las entidades sin personería jurídica. El derecho a elegir la mayoría de la junta directiva. El derecho a percibir más del 50% de las utilidades. Ojo, esto hay que leerlo digamos, con cuidado, porque pues todas las sociedades, a alguien le pertenece más del 50% de las utilidades. Entonces, eso tengo que entenderlo como que hay un vinculado del grupo o alguna entidad del grupo que, sin tener la participación directa en accionaria, sí puede tener más del 50% de las utilidades, pero es en el contexto de vinculación, no puede ser cualquiera, ¿sí? O como les mencionaba ahora, por ser una SAS, solo tiene el 5%, pero resulta que son acciones preferenciales o tipo B, tipo C, el nombre que le haya puesto, y le dieron el 60% de la participación en utilidades. Entonces no se configura por el capital, pero sí por las utilidades. Y el derecho a controlar los órganos de dirección de la sociedad. Entonces miren que un encargo fiduciario podría ser una entidad sin personería jurídica. Esta compañía tiene participación en la empresa colombiana. Por aquí tiene el 25%, entonces no configura control. Pero en el encargo fiduciario ella tiene el 95% y el encargo fiduciario tiene el 75% de esta sociedad. Pues claro, cuando yo miro el encargo al interior, voy a ver
que es ella la que controla. O podría tener menos, pero resulta que el negocio que hay entre ellas dos es un contrato que dice que ella tiene derecho a elegir los órganos de dirección, la junta directiva, y que el encargo fiduciario le va a entregar el 70% de las utilidades. Entonces miren cómo esto no es tan claro como una vinculación directa, tampoco hay más bien una vinculación indirecta, hay unos contratos que son mucho más opacos, pero que al analizarlos de fondo, entonces sí podemos tener una configuración de vinculación. Entonces, cualquier operación, por ejemplo, que la colombiana haga con esta compañía o con el mismo contrato, se va a considerar una operación vinculada. Entonces podría ser un trust, una fundación de interés privado también. Ay, ¿qué pasa con esta? No, pues esta no, porque esta no tiene control. O sea, puede que esté vinculada, pero con una participación minoritaria, por consiguiente, ella no configura una operación para precios de transferencia. Es decir, aquí no se produce. Pero con el resto del grupo sí. Otro caso, también contenido en la legislación de precios de transferencia. Empresas vinculadas por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado. Bueno, le mencionaba ahora, segundo grado, consanguinidad en segundo grado civil o único civil. Entonces, ahí empieza. Es una persona natural, este es el hermano de esa persona natural. Aquí este tiene el 50, o sea que no controla, este tiene el 45, tampoco controla, y por ahí hay otro que tiene el 5%. Resulta que los dos sumados sí controlan a la empresa colombiana. Entonces, una operación entre esta empresa que es de este señor y la empresa colombiana se considera una operación sujeta a precios de transferencia. ¿Por qué? Porque a pesar de que él solo no puede tomar las decisiones, el hecho de que sean familia permite establecer o presumir que sí se pueden poner de acuerdo mucho más fácil para darle forma, una forma particular y concreta a las utilidades. Entonces, siempre, pues esto va a contar como vinculación. En este caso, la misma persona natural o jurídica con más del 50% del capital o derecho a controlar las decisiones. Entonces, en este caso, es una persona que está participando a través de un contrato en una sociedad y aquí puede dársele de gran parte de los derechos y esta misma persona maneja esta empresa. Entonces, inclusive podríamos prescindir de esta de acá, decir, no, mire, esta maneja esta empresa y esta persona natural maneja esta otra, y claramente, siendo una persona natural, pues va a definir qué hace con sus dos compañías. Y pues si nos devolviéramos un poco al caso anterior, es muy normal que aquí está la esposa, aquí está el esposo, o el señor le puso la empresa a nombre a dos hijos y él. Y lo mismo, esto es una vinculación conjunta y va a permitir establecer la presunción de que ellos como familia controlan las dos compañías, aunque las participaciones estén divididas. Dos subsidiarias de personas naturales o personas jurídicas o entidades sin personería jurídica controlan al grupo. Más del 50% de los ingresos son generados por socios de forma individual o conjunta. Estas dos variables, vamos a ver cómo podrían operar. Aquí estas dos subsidiarias, por ejemplo, haciendo operaciones con esta empresa que está siendo controlada a través de este contrato. O, por ejemplo, esta empresa en Colombia le vende el 80% de su producción a una empresa o a un socio en el exterior. Entonces, ahí vamos también a estar bajo el supuesto de que aquí se ha configurado la vinculación, el control, y vamos a estar bajo precios de transferencia. Entonces, cualquier operación que se haga en este árbol, no importa si es hacia arriba, si es horizontal o si es vertical, va a estar sujeta a precios de transferencia. Contratos.
Entonces, por ejemplo, esta persona a través de este contrato controla a esta y a esta compañía. Y esa misma persona a través de este contrato controla a esta empresa en Colombia. Cualquier negocio que se haga con esta empresa desde Colombia, con estas empresas, o al revés, se va a considerar un contrato bajo precios de transferencia. Lo mismo si se hiciera directamente con los socios. Y está el caso de las empresas opacas. Hay un tercero que no tiene nada que ver con el grupo, pero lo utiliza la matriz para venderle una máquina a la empresa colombiana. Si quiere venderle, yo qué sé, una máquina empacadora y vale 200 millones. Entonces la matriz, para no meterse en el tema de precios de transferencia, le dice a un tercero que le venda a la empresa en Colombia esa máquina. Y el tercero se gana una comisión ahí por intermediar. Esto puede ser de más difícil detección, pero estaríamos entonces diciendo que es una operación en regla, sería una operación sujeta a precios de transferencia. Y lo mismo sucede si desde Colombia se le vendiera la máquina a una empresa en el exterior. Esto es para evitar esos modelos de triangulación, pues que son bastante comunes. De hecho, hay empresas que muchos grupos las tienen o las utilizan en paraísos fiscales para hacer este tipo de triangulaciones. Bueno, hay otras figuras que también dan origen a precios de transferencia. Por ejemplo, cuando una persona natural o jurídica colombiana aporta bienes en especie, no dinero, acciones, títulos valores, ETF, portafolios de inversiones, inmuebles, terrenos, acciones de sociedades colombianas, y se las aporta a una entidad extranjera. En ese caso, primero, eso se considera para efectos tributarios como venta, por lo tanto hay que presentar una declaración de renta o incluirlo en la declaración de renta local como una operación de venta. Y hay que hacer la valoración a través de las metodologías de precios de transferencia. Las reorganizaciones internacionales, que es muy normal que las matrices por allá empiezan a repartir las acciones, no vamos a hacer una holding de inversión, entonces cogieron las acciones de una empresa colombiana y pum, se la pasaron a una holding del grupo. ¿Hubo venta? No. Fue digamos que realmente había una intención de remuneración o de sacar utilidades. No. Pero eso se considera venta para efectos tributarios y entonces esa entidad extranjera que poseía las acciones de la empresa colombiana tendría que presentar una declaración de renta por una única vez por esa transferencia de propiedad y hacer un estudio de precios de transferencia para valorar la compañía que vendió. Pero si no me gané nada, el grupo no se ganó nada, no importa. Tienen que preparar la renta, pagar el impuesto de renta, que en este caso podría ser una ganancia ocasional. Si la reforma entra como parece pues que está planteada, pues esto sería horrible. Y además sí hay que hacer estudio de precios de transferencia. Esto muchas veces se omite y la DIAN lo detecta a través de el registro de cambio de titular de inversión extranjera ante el Banco de la República, que es un requisito para poder después liquidar la inversión y sacar las utilidades. Y en las reestructuraciones, a una empresa le dio por llevarse la mitad, tenía dos líneas grandes, la línea de pañales y la línea de toallas, y le dio por llevarse toda la línea de pañales para México. Eso, para efectos de precios de transferencia, equivale a haber vendido la unidad de negocio. Entonces, hay que hacer un ajuste en la declaración de renta o incluir en la declaración de renta algún valor como si hubiese vendido la unidad de negocio y eso se sustenta a través de un estudio de precios de transferencia. ¿Listo? Entonces, ese es el contexto. Es un contexto internacional con una serie de operaciones entre vinculados que tienen que ser analizadas para demostrar pues, que las utilidades no están siendo manipuladas, que a Colombia se le está pagando y igual lo hacen el resto de los países. Es decir, hoy por hoy es muy difícil llegar a un país, inclusive Panamá, pero es muy difícil llegar a un país y decir que no hay precios de transferencia. Entonces, aparecen 4 obligaciones formales. Ya estamos allá, ahora vamos a tener que evaluar cuáles de estas 4 obligaciones formales tenemos que cumplir. Presentar una declaración informativa, presentar un archivo local y un archivo maestro, que ellos dos es lo que antes llamábamos
documentación comprobatoria, o eventualmente, esto es mucho más escaso, muy raro, que lo tenga que presentar una empresa en Colombia, que es el reporte país por país. Entonces, si ya estamos en ese contexto que les acabo de presentar, lo primero que uno tendría que pensar es, bueno, si cumplo con los parámetros, muy seguramente voy a tener que ir a presentar algún tipo de reporte. Y si no lo hago o no lo hice, pues sé que estoy jugando con unas sanciones. Recordemos que cuando estamos hablando de una empresa obligada a presentar informes de precios de transferencia, la firmeza de las declaraciones de renta no es de 3, sino de 5 años. Esto nos lleva a que pues, la administración tributaria, uno podría estar pensando que ya las rentas están en firme y realmente como estaba en precios de transferencia, aunque no cumplió, si está, la declaración está abierta y entonces podrían devolverse a revisar con ocasión de estas operaciones vinculadas hasta 5 años atrás. Entonces, todas las compañías con operaciones en el exterior deben cumplir con obligaciones formales de precios de transferencia. Sería la pregunta que me planteo y la respuesta general sería, evaluemos. Primero, ¿hay vinculación y control como se los expliqué? Ok, están en la entrada al régimen de precios de transferencia y posiblemente tienen que presentar una declaración informativa. ¿A partir de cuánto? A partir de $1 de transacción. Pero hasta ahí solo estoy formulando el esquema. Si adicional a eso supera los topes transaccionales anuales, entonces eventualmente tendrá que presentar un archivo local y un archivo maestro. Y si adicionalmente es la matriz o ha sido designada por la matriz para presentar el informe, entonces tendrá que presentar el reporte país por país o el country by country report. Listo. Entonces, ese es el esquema que voy a empezar a tratar de evaluar. Primer filtro. Vamos a saber si hay que presentar una declaración informativa. La primer variable, hizo operaciones con entidades controladas en zona franca, en el exterior o en jurisdicciones especiales. Si es así, tenemos la primera variable. Segunda variable, los ingresos del año de la compañía colombiana ascendieron a más de 2.214 millones o su patrimonio bruto ascendió a más de 3.630 millones de pesos. Si es así, entonces ya tenemos dos variables que nos tienen en precios de transferencia y hasta aquí yo ya puedo contar con una declaración informativa, pero adicionalmente tuve que haber realizado operaciones. ¿Por cuánto? Por lo que sea. Fueron 50.000 pesos, sí, pero cumple con el resto de las variables, tiene que presentar declaración informativa. Y si fue con un paraíso fiscal, con un paraíso fiscal el asunto es distinto porque aquí no importan los topes de ingresos o de patrimonio. Con zona franca y con el exterior, estos topes tienen validez. Pero si fueron operaciones con un paraíso fiscal, esta variable no cuenta. ¿Sí? Así que es con un paraíso fiscal, tuvo operaciones, ya de una vez vamos a presentar declaración informativa. Hasta ahí estamos en la primera etapa de evaluación. Ya sabemos que al menos tenemos que presentar un reporte. Ahora vamos a averiguar si tenemos que presentar archivo local y archivo maestro. ¿Sí? Ya vamos concretando las obligaciones. ¿Qué hace un archivo local? La declaración informativa es decirle a la DIAN, mire, yo transé con fulano, fulano y sutano, tales tipos de transacciones, les compré inventarios, les vendí maquinaria, les pagué honorarios por tantos millones de pesos. Eso es una declaración informativa, con unos códigos y unos parámetros de reporte, pero palabras más, palabras menos, es decirle con quién transé y cuánto transé y por qué. El archivo local y el archivo maestro son ya donde se elabora el argumento. Yo les decía que el régimen de precios de transferencia es un régimen donde a mí me presumen culpable de entrada y me tengo que defender sin que la DIAN me haya podido probar nada, ni que tenga un indicio de que yo estoy manipulando las utilidades. De hecho, es muy curioso porque esto ha tenido cambios en la historia y, por ejemplo, en Estados Unidos, y había varias jurisdicciones donde uno
presentaba el estudio de precios de transferencia solo si la administración se lo requería porque había detectado que usted estaba manipulando las utilidades, ¿sí? Es decir, era una prueba de defensa. Cuando cambiaron el modelo, pues claro, eso fue un choque para ellos porque les dice, ¿cómo así? Yo le tengo que presentar mis argumentos a usted sin que usted tenga ninguna prueba en contra mía, para que usted con mis propios argumentos, entonces ahí sí venga y me evalúe y me cuestione y eventualmente pues me vaya a fiscalizar y a sancionar con mis propios argumentos. ¿Y por qué habría de fiscalizar? Pues claro, porque es que después de que yo ya expongo mi argumento, yo ya no lo puedo cambiar. O sea, eso es lo que yo dije. El otro es que usted me sale con un montón de cosas que yo no sabía, y yo ya no, pues yo ya saqué toda mi defensa. Entonces, eso es lo que sucede en precios de transferencia. Yo primero me defiendo sin que me hayan acusado y después con mis propias pruebas me evalúan. Eso es lo que hace el archivo local y el archivo maestro. Son los dos archivos más, obvio, todo esto tiene sanciones por equivocarse, por no presentarlo, por presentarlo tarde, pero aquí es donde realmente se juegan los argumentos y donde se aplica la metodología. Entonces, ¿cómo sé si me toca presentar estos dos archivos? Listo. Ya tengo la DI, me falta, voy a sumarle archivo local y archivo maestro, que es lo que llamamos la obligación completa. Primera variable, al menos una operación acumuló en el año más de 1.633 millones de pesos. Le compré a mi vinculado mercancías para transformación por 2.000 millones de pesos. Listo, tiene que presentar declaración informativa, archivo local y archivo maestro. Ya. Le vendí a mi vinculado servicios de asistencia técnica por 1.650 millones de pesos. Listo, tiene que presentar declaración informativa, archivo local y archivo maestro. Si se trata de operaciones con paraísos fiscales, el tope es inferior. Ya habíamos dicho que los variables de ingreso y de patrimonio no contaban, sino que fuera paraíso fiscal. En este caso, para preparar una documentación comprobatoria con 363 millones de pesos, es decir, 10.000 VTs, ya estoy obligado a preparar, a presentar el set completo de información. Es mucho más exigente para paraísos fiscales. Entonces, miren que, claro, además de que no sabía que por andar trayendo mercancía facturada desde Hong Kong, yo podría estar en precios de transferencia, pues con solo 363 millones de pesos de importaciones ya tenía esas obligaciones. Es decir que si no lo he hecho o no sabía, pues ya sé, primero, que tengo obligaciones, segundo, que mis declaraciones de renta están abiertas 5 años atrás. Y ya, con esas dos variables, entonces ya había cumplido con todos los parámetros de la declaración informativa, le adiciono el monto transaccional y ya estoy en archivo local y en archivo maestro. Y luego aparece el reporte país por país. Este reporte, ¿qué hace? Le permite con unas variables muy macro ver todo el mapa del grupo a la administración tributaria y decir, sacar unos análisis básicos pero poderosísimos. ¿Cómo así? Sí. ¿Por qué la empresa que no tiene empleados y que tiene menos activos es la que más utilidades está generando y está en un paraíso fiscal o está en un país donde se paga menos? Mientras que Colombia, que tiene un montón de empleados, un montón de activos invertidos, está generando tan poquitas utilidades, está pagando tan poquitos impuestos. Esas son las variables que muestra un reporte país por país. Entonces uno diría, bueno, pues si en Colombia no se está presentando, pues no me detecta. Recordemos los convenios de los que les hablé de intercambio de información. Colombia tiene acceso a que le manden esa información de manera automática. Es decir, Colombia simplemente pide o requiere o va y consulta el reporte país por país de una multinacional e inmediatamente dice, ok, ya puedo ver toda esta información sin que me la tenga que presentar la empresa colombiana. Por eso es que, pues no me importa, por eso dicen que la presente la matriz, porque yo después la puedo consultar por otro lado, a través de los intercambios de información. Y por eso cuando se preparan los estudios locales, uno debería poder ver el reporte país por país.
Y no es que, es que eso es secreto, no. Yo debería poder ver el reporte país por país, pues para ver si el argumento que estoy planteando va a ser congruente con esto que me están reportando por otro lado y que sí o sí lo van a cruzar. ¿Listo? Entonces, cuando entonces a lo que ya habíamos dicho, declaración informativa, y luego confirmamos que además había que hacer archivo local y archivo maestro, ¿cuándo le vamos a adicionar el reporte país por país? Primero, es un grupo multinacional que factura más de 2.9 billones de pesos al año en sus estados financieros consolidados. Ok, ahí está obligado a reporte país por país. Pero resulta que la matriz no es colombiana. Listo, si la matriz no es colombiana, puede que la matriz sí haya designado a la empresa colombiana para presentar el informe. Entonces, ella no lo presenta, pero nosotros lo preparamos y lo presentamos acá. Es otra posibilidad. O que sin ser la matriz, la empresa colombiana tenga más del 20% de participación en la generación de los ingresos del grupo. Entonces, ahí entonces ya adicionaríamos un tercer elemento de presentación. ¿Sí? Bueno, y que obviamente la matriz donde está ubicada no esté obligada a presentar reporte país por país. Entonces dice, no, aquí no existe, en nuestra legislación no existe el reporte país por país. ¿Ok? Y resulta que en Colombia hay dos empresas del grupo que generan más del 20% de los ingresos del grupo. Entonces dicen, ok, entonces le toca a Colombia presentar el reporte país por país. Listo, ya tenemos el contexto, cómo es que nacen los precios de transferencia, ya tenemos el set de obligaciones asociadas a precios de transferencia. Como en toda obligación tributaria, hay sanción por omisión, sanción por extemporaneidad, por error, por no presentar. Y eso hay que hacerlo este año. La declaración informativa y la documentación comprobatoria archivo local se presentan ahorita en septiembre. Según el dígito del NIT, empezamos el 7 y vamos del 7 al 20 con vencimientos. Y el informe maestro y el informe país por país se pueden presentar en diciembre. Normalmente uno no lo hace, uno dice, bueno, saquemos todo esto y se presenta todo en septiembre. Y igualmente de acuerdo a los vencimientos. Algo importante del informe maestro, en el caso de las operaciones con paraísos fiscales, pues si realmente la empresa que me facturó desde el paraíso fiscal no era mi vinculada, yo le compré y somos totalmente independientes, pues yo no tengo que presentar archivo maestro, solo documentación comprobatoria local, pues porque ¿qué grupo voy a describir en el archivo maestro si no hay grupo? ¿Sí? Porque eso es lo que hace el archivo maestro, presentar al grupo, sus relaciones, quiénes son, dónde están, qué hacen, y listo. Creo que con eso ya. Pues nos dejó usted así como, wow. Este tema, mi doctor Eduardo, siempre es un tema muy, yo lo considero como de alto nivel. Porque uno Pues por uno conocimiento pensaría que sí, María Janet, pero y en empresas medianamente pequeñas como las que manejamos los presentes, que lo escuchamos, también hay que llevar todo eso, porque yo hasta ahorita no me ha tocado. ahí no importa el tamaño de la compañía, sino las relaciones y los tamaños de las transacciones. Porque es que hoy por hoy, pues cuando dice empresas pequeñas, pues sí, podría estar hablando de compañías que venden 500 millones, 1.000 millones, pero hoy por hoy, con estos temas inflacionarios, con el boom que hubo post pandemia, con reactivación, son muchas las compañías que simplemente pueden estar vendiendo 4.000 millones, ¿sí? Que tampoco es una gran suma, o sea, no estamos hablando de grandes compañías. Y con 4.000 millones también podría estar en precios de transferencia, pero no vayamos muy lejos. Nosotros tenemos un cliente que es una persona natural que le dio por traer celulares de China y se trajo 500 millones de pesos en celulares. ¡Pum! Precios de transferencia.
¿Por qué? Porque los facturaron desde Hong Kong. O sea, no estamos hablando de grandes operaciones, o sea, no tienen que ser los grupos multinacionales, Colgate, Unilever, no, no, no. Puede ser cualquier empresa. Y tenemos muchas empresas, por ejemplo, colombianas, fábricas colombianas, que dijeron, voy a abrir mercado en México. Y Songo, Sorongo, llegaron a venderle 1.700 millones de pesos en materiales, en producto terminado a la empresa mexicana, que tampoco es una gran operación, y en esos mercados internacionales sí que menos. O sea, cuando nosotros pensamos en nuestro esquema local, pues puede que sí sea mucha plata, pero 1.700 millones, 2.000 millones de pesos son mal contados, que son $500.000. Sí, son $500.000. Eh, pues $500.000 es una cifra muy pequeña en un mercado, por ejemplo, en el estadounidense. Entonces, no es tan descabellado, ni tampoco es que sea tan imposible que una empresa pueda estar en precios de transferencia, cuando de alguna manera o está transando con paraísos fiscales, que es mucho más probable, o que se haya configurado ya como una multilatina, aunque sea chiquita. Usted tiene razón, mire que pandemia, a algunos les fue mal, pero a otros les fue muy bien, hasta emprendedores. Yo escuché el testimonio de una chica en Medellín que ni por precisamente en los meses que estuvimos encerrados, le dio por diseñar pijamas, pero pijamas tan bonitas, tan elegantes, para estar en casa. Y a esa niña se le dispararon las ventas a nivel América, porque empezaron a pedirle de todo lado. Sí. Unas pijamas que ella pues mostró allí, y le tocó que abrir, y ella decía que ya la casa la volvió fábrica para Ujú. diseñar y todas las pijamas, y mejor dicho, ella dice que se quedó, que ella misma no lo podía creer, Mm. solo vendiendo pijamas. Sí, y fue el caso de muchas empresas que pues todos pensamos que se iban a que nos íbamos a quebrar todos con eso de la pandemia, y resulta que para muchas empresas eso fue, mejor dicho, un golpe de suerte impresionante. Doblaron y triplicaron sus ingresos, y ahora con los temas del dólar, pues muchas que uno diría, no, por el contrario, siguen vendiendo y están vendiendo a Ujú. unos precios impresionantes. Entonces, eso fácilmente generó más empresas en precios de transferencia. Por aquí hay una pregunta. Doctor, buenas noches. Aquellas empresas que se dedican a vender en Colombia, le compra a Panamá a un vinculado, pero vende en Colombia a pérdida solo por expandir la marca. Bueno, Panamá no es un paraíso fiscal para Colombia. De hecho, en ese decreto que les mencioné del 2014, donde se modificaba la lista de paraísos fiscales, lo sacaron expresamente. Pero, entonces, en ese caso, esta empresa va a tener que evaluar si cumple con los topes de ingresos y de patrimonio, generales, y si es así, pues le está comprando un vinculado panameño, y si además de eso, entonces, pues tendría que evaluar si tiene que presentar declaración informativa. Pero si esas compras que le está haciendo están superando los 1.633 millones de pesos, va a tener que preparar estudio de precios de transferencia. Y en ese evento hay causales que me permiten a mí decir, mire, se vende a pérdida en Colombia, pero por una buena razón, porque estamos expandiendo la marca, estamos abriendo mercado. Pero eso no es solamente decirlo, como esto es con numeritos, hay que argumentarlo. Entonces hay que decirle, miren, nosotros hicimos un estudio de mercado, aquí las prendas estaban a tanto y tanto, eh, y nosotros pues decidimos vender un 15% más bajo que la competencia. Usted tiene que demostrar que está vendiendo más barato que la competencia, no que está comprando más caro que la competencia, ¿sí? Porque si estoy comprando más caro, le estoy mandando las utilidades al extranjero. Yo tengo que poder demostrar con evidencia clara, contundente, con estudios de mercado, con una toma de precios de la competencia de ese momento, del 2020, 21, 22, yo qué sé, que usted vende más barato. Porque si no es así, entonces no le va a cuajar el estudio de precios de transferencia.
Una empresa colombiana que exporta el 95% de su producción o de sus ventas a Puerto Rico está obligado a precios de transferencia. Estaría obligado si el que le compra ese 95% o al menos el 51% es un vinculado. El solo hecho de exportar la mayor parte de su producción no lo obliga a precios de transferencia. Pero si el que le está comprando allá afuera es vinculado y al menos el 50% de las ventas son a ese vinculado, entonces sí lo lleva a precios de transferencia. Bueno, Viviana, no, habría que mirar pues el asunto ya en detalle, pero como te digo, habría que poder demostrar que en realidad para poder romper mercado se está vendiendo más barato. Y pues si se trata de productos como el pollo, pues eso es un producto que sí se cotiza, o sea, si hay información pública, por ejemplo, me imagino que de Federación, de plazas de mercado, eh, o algún tipo de estadístico que les permita decir, mire, mientras el mercado estaba así, vendiendo, voy a decir una bobada, que yo las pocas veces que me fijo en el precio del pollo, solamente para pasar la tarjeta, pues vamos a decir que vale 15.000 pesos el kilo de pollo, ¿sí? Y yo lo estoy vendiendo 13.000. Entonces, claramente, yo estoy vendiendo a pérdida para poder ganar participación en el mercado. Pues ahí ya queda evidente y las compras, pues si evidentemente puedo tener otras fuentes de verificación de compra o de importación de pollo, pues también me va a servir para demostrar que el costo está bien, pero lo que estoy haciendo es que estoy vendiendo muy barato. ¿Por topes puedo aplicar un año? Sí, sí. Solo por topes, sí. Un año puede que tenga que hacer documentación comprobatoria y al año siguiente compré muy poquito. Y como compré tan poquito, pues no me toca hacer documentación. O, por ejemplo, no alcancé las ventas y el patrimonio lo bajé porque distribuí dividendos. Entonces no quedé tampoco con los topes para presentar ni siquiera declaración informativa. Es igual que todas las declaraciones que se sustentan en topes. Si no logro en un año, pues simplemente no tengo la obligación o no la tengo completa. No, el porte país por país tiene que ser esas operaciones consolidadas de 2,9 billones de pesos. O sea, si no alcancé ni siquiera para la declaración informativa o no alcancé para archivo local, pues mucho menos para reporte país por país. Con gusto, Viviana. Bueno, mi doc, no veo más preguntas, no veo manito levantada. No sé si de pronto alguien por ahí se anime a hacerle alguna preguntita en directo, que todas las preguntas han estado en el chat. Eh, Bueno, son creo temas que, para... creo que todo quedó bien claro o que no entendieron nadita. Cuenten la verdad. Gabriel, usted que es tan participativo, ¿qué opinión tiene sobre el tema que el doctor Eduardo acabó de exponer? Bueno, eh, es un tema que igual hay que estarlo monitoreando. Sí, es verdad. Este tema es de continua, mejor dicho, de tener la lupa encima como todos los demás, sino que hay precisamente por lo complejo, diría yo, ¿no? Es que este tema no lo dominaban todo el mundo, o no todos los consultores, contadores, por ello. Y sin embargo, mire que se toca, como usted dice, así sean empresas pequeñas, pero si mueven un volumen, no le permite, digamos, que no lo haga, sino que precisamente por su producto que le toca que importar, le corresponde hacer esta clase de informes.
y tener el concepto claro, ¿sí o no? Mm. De hecho, es impresionante porque este año y cada año nos llegan casos muy parecidos de empresas que omitieron el reporte un año, 2 años, 3 años. En este momento Tocándoles, estamos, ¿no? Tocándoles y no lo hicieron. no lo hicieron porque este marco, pues, muchas pueden pensar que no les toca. Sí, no, es que pues, es una empresa que está, es un negocio que estoy haciendo con Ecuador, pues, ¿cuáles precios de transferencia? Eh, pero siempre hay que hacer la revisión, o sea, por eso arrancaba desde allá, del contexto Sí, internacional y con todas estas vinculaciones. Otras dicen, no, es que, ¿por qué si somos dos subsidiarias? Eso es con la matriz. No, es con cualquier empresa del grupo. No, pero es que yo estoy trayendo acá, yo no estoy vinculado con nadie, pero está trayendo un paraíso fiscal. Entonces, muchas empresas cometen ese error de evaluar el tema a priori. Otros pues simplemente dirán, no, eso no me aplica porque es que yo no, ni paraísos fiscales, ni nada en el exterior, yo soy muy criollito, muy de acá, a mí no me aplican precios de transferencia y es posible que no. Como también puede ser con zona franca, ¿sí? Entonces, pues son temas, igual, siempre hay que evaluarlos. Eh, Muchas veces, ahí los revisores fiscales también a veces pecan. Recuerden que los revisores fiscales tienen una función de verificación de obligaciones y de cumplimiento de obligaciones, que es la auditoría de cumplimiento. Y tampoco, ¿sí? Tampoco alzan la mano. Entonces, por ejemplo, siempre, cada vez que estas omisiones suceden, dicen, ¿y por qué el revisor fiscal no me dijo nada? O siempre lo sacan a relucir, pero es que nunca me dijo nada la revisoría fiscal, si me decía que todo estaba bien, pues al revisor fiscal le corresponde evaluar eso y si también se hace el de la oreja mocha porque que no es tributarista o que esos son temas muy complicados, pues igual por lo menos tiene que tener claro el marco en el que esto surge para que diga, venga, tal vez tenemos que evaluar si esta empresa está obligada a precios de transferencia. Mi doc, de todas maneras, muy agradecida con usted por su generosidad en el tiempo, en el exponer y compartir con nosotros su conocimiento. Ya todos sabemos que cualquier cosita, cualquier tema con respecto a este que acaba de exponer, estaremos contactándolo. Por medio mío me pueden contactar en caso que requieran al doctor Eduardo Moreno para este tema. Gabriel, ¿cuántos declarantes? Pues ya la estadística, antes era digamos que había más información sobre cuántos declarantes de precios de transferencia. Eh, Pueden ser cerca de 6.000 compañías, ¿sí? Pero tampoco es pues que sea un montón, eh, ni todas, ni la mayoría. Mm, pero pueden ser poco más de 6.000 compañías las que estén obligadas a presentar estudios de precios de transferencia. Bueno, doctor, no habiendo más preguntas, solo me ¿Qué- queda Bueno, darle ¿qué persona dentro de la empresa debe realizar estos informes? Esta presentación es, eh, em, muy buena pregunta la de la revisora. esta responsabilidad es del representante legal, no es del revisor fiscal, ¿sí? O sea, cuando uno presenta un informe de precios de transferencia, lo firma únicamente el representante legal de la compañía. Em, Lo que sí está obligado el revisor precisamente para eso, no, por eso se llama revisor, es que la empresa cumpla con todos los requisitos y requerimientos, con todas sus obligaciones obligaciones. tributarias. Entonces, decir, mire, la empresa está obligada en ello y no lo están haciendo. Entonces, por lo menos dejar evidencia de que revisó y no se está cumpliendo. Y lo mismo va a pasar con el registro único de beneficiarios. El revisor Ajá, fiscal va a tener que asegurarse de que se hizo la debida diligencia y si no, por lo menos levantar la mano ajá. eh, para que no se vuelva, digamos, parte de una eventual omisión de reporte de una información que es vital para fiscalización. Vale la pena recordar que el registro único de inicial final estaba para vencimiento al 31 de este mes, pero lo aplazaron para el 31 de Siempre. diciembre. Ujú.
Los plazos, sí, señor. Los primeros vencimientos, Ricardo, son para ahora en septiembre, o sea, dentro de 20 días empezamos a presentar informes de las dos obligaciones más grandes que son declaración informativa y archivo local. Archivo maestro y reporte país por país son para diciembre a más tardar. Así es. Bueno, Diana, tenemos la responsabilidad en el RUT en el caso de que ya no podríamos eliminar. La responsabilidad se puede eliminar, pero pues el hecho de tenerla no te obliga. O sea, cuando uno inscribe una responsabilidad en el RUT, es para que el sistema lo habilite, ¿sí? Pero si los parámetros de fondo no le dan, no quiere decir que porque yo tenga el numerito en la casilla del RUT yo tengo que ir a presentar esa obligación. No, si los parámetros de fondo no te dieron, no tienes que presentar. Sí que la puedes borrar, pero si no la borras, eso no te obliga a seguir presentando. bueno, ahí en el chat les dejo la dirección del canal de YouTube. Esta conferencia ahorita que terminemos de grabarla entra a edición y en 24 horas, 48 a más tardar, ya estará subida para que la vuelvan a escuchar y la vuelvan a cuantas veces quieran. Elizabeth, si la empresa en el exterior se constituyó en diciembre, voy a asumir que es diciembre del año pasado, 2021, pero comenzó operaciones en el año 2022, no. Si las operaciones que están sujetas a precios de transferencia son del 2022, cada año tengo que evaluarlo. En el 2021 no hice nada, nada, absoluto, 0 pesos. No hay nada que reportar, no hay declaración informativa, absolutamente nada. Ya sería una evaluación para el 2022. ¿Listo? Bueno, un placer. Con mucho Bueno, gusto. que descanse, muy buenas noches. Bueno, igualmente, buenas noches para todos. Gracias por los que están presentes hasta esta hora, que descansen.